Bueno, para iniciar vamos a un pequeño repaso de lo que vamos a ver. Vamos a tocar el tema de introducción, normativa IVA aplicable, un tema muy importante para iniciar un proyecto, la factibilidad de servicios. Luego veremos ya la estructura del expediente y luego lo que más nos interesa, errores frecuentes y preguntas del público. Bueno, las especialidades sanitarias, como muchos de ustedes lo sabrán, se encarga de ver todo lo que es redes de agua y desagüe, tanto en interiores como exteriores. Pero propiamente dicho, el tema instalaciones sanitarias sí es netamente todo lo que tenga que ver con interiores. Sin olvidarnos, lo que es instalaciones sanitarias tiene tres sistemas muy importantes o definidos, que son sistema de agua, sistema de desagüe y sistema de drenaje pluvial. Luego, la normativa que vamos a utilizar, que ustedes deben utilizar o los responsables de la especialidad, va a ser la IS 010, está en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, la IS 020, la IS 040, el drenaje pluvial, una de las últimas que ha sido modificada, renovada, y bueno, con respecto a metrados, la que todos ustedes conocen, ¿no? La norma técnica para metrados. Entrando ya a un tema importante, lo que es la factibilidad de servicios. La factibilidad de servicios es un documento principal que se debe tener al inicio de cualquier elaboración de proyecto, más aún de edificación. ¿Por qué? Porque sin factibilidad de servicios yo no tengo datos para poder realizar mi diseño. Entonces, sin este documento yo no puedo diseñar de manera correcta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque este documento me va a dar datos importantes que los vamos a repasar en la siguiente lámina. Vamos a tener algunos casos muy comunes, por así decirlo. La principal es cuando tenemos red de agua y desagüe, ¿no? Red de agua y alcantarillado público. Si tenemos red de agua y alcantarillado público, lo más probable es que sí nos den una factibilidad de servicios. Ahora, cuando tenemos red de agua y no tenemos alcantarillado, también nos pueden dar una factibilidad de servicios, pero esta va a estar sujeto a un diseño alternativo para tratamiento de aguas. Ahora, la siguiente es cuando no tenemos ni agua ni alcantarillado. En este caso vamos a tener que plantear soluciones alternativas, tanto de captación de agua como para el tratamiento de agua. Un tercer caso, o un cuarto caso mejor dicho, es cuando existen red de agua y de alcantarillado, pero no se encuentran cerca a nuestro predio. En ese caso, la empresa encargada nos va a indicar que hagamos una red complementaria. Y último caso es cuando el sistema de drenaje público no hay. Entonces, podemos, en ese caso, plantear o una red complementaria o podemos coordinar con el gobierno local o regional para que ellos apoyen de alguna manera para nosotros poder eliminar nuestro drenaje pluvial. Dicho esto, vamos a entrar en materia de uno a uno los casos que he mencionado. Primero, el más sencillo y el más conveniente para nosotros. Este más conveniente para nosotros, ¿por qué? Porque es más sencillo de hacer. Es cuando la empresa prestadora de servicios, EPS, o la municipalidad encargada del servicio de agua, sí tiene redes públicas. Entonces, esta empresa o la municipalidad nos va a indicar en su documento
los puntos que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son estos puntos que nosotros necesitamos? En este caso, los vamos a revisar rápidamente. Ubicación de la red matriz. El documento me tiene que indicar por dónde está pasando la red matriz de agua y de alcantarillado. ¿A qué distancia está pasando de mi predio? Ya sea al frente, al costado o atrás. Entonces, me va a decir el punto exacto dónde pasa la red matriz y qué diámetro tiene. Otro punto importante seguido de esto va a ser el diámetro y punto de empalme. Este diámetro me lo da la EPS o me lo da la municipalidad, pero me da el diámetro exacto, sea media pulgada, 3/4 o 1 pulgada, dependiendo de lo que me pueda brindar. Y también me va a dar el punto exacto de empalme, ya sea al frente de la puerta principal, ya sea en una esquina o en la parte trasera. Me tiene que dar el punto exacto, tanto para agua como para alcantarillado. Para mí el punto más importante de todos estos datos es la presión de agua. La presión en el punto de empalme que me están brindando. ¿Por qué es la más importante? Porque depende de eso que si mi agua que viene por la red va a llegar a mi punto donde yo voy a almacenarlo. En este caso puede ser mi cisterna o tanque elevado, dependiendo del proyecto. Entonces, la presión de agua en el punto de empalme para mí es el dato fundamental. Y algo ya como último punto, y no menos importante, la continuidad del servicio. Esta continuidad del servicio también me lo brinda la factibilidad. ¿Por qué? Porque me va a indicar cuántas horas de agua tengo al día. Depende de eso, yo también voy a hacer mis cálculos. Puedo tener 24 horas, 18, 12 o hasta 4. Y es importante porque todos estos datos que están mencionados acá son usados en los cálculos que presenta el especialista. Por eso es importante. Ahora alguien me puede decir, ingeniero, pero yo puedo también diseñar sin tener estos datos. Sí, puede ser. Pero ¿qué pasa? Todos estos valores asumidos serían asumidos. Y si estamos haciendo un proyecto de inversión, no podemos asumir ningún dato. Tenemos que tener datos o valores exactos o refrendados en algún documento. Por eso se puede decir que sí, se puede asumir, pero no es lo ideal. Personalmente, un dato asumido en un cálculo, yo de verdad no lo acepto. Yo sé que su trabajo a veces se ve retrasado por los malos documentos que nos da la EPS o la municipalidad. Pero ahí está la pericia del responsable para que pida el documento con todo exacto. Porque ellos tienen la responsabilidad de brindarles un documento que tenga todos esos datos. Respecto al agua, creo que está todo claro. Respecto al alcantarillado, también se pide dónde está la red matriz, el punto de empalme, el diámetro y la profundidad a la cual pasa el alcantarillado respecto al nivel de piso o de pista en este caso, ¿no? Sería la única variación. Cuando existe red de agua y no existe alcantarillado, respecto al agua va a ser lo mismo que hemos hablado hace unos segundos. Pero en cuanto al alcantarillado, nos dice no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos plantear un diseño alternativo. Lo más común, un tanque séptico con sus pozos de percolación o sus zanjas de percolación.
En algunos casos se puede plantear humedales. O en otros casos, una planta compacta, planta patentada, pero bueno, eso sería ya en último caso. No se recomienda, ¿por qué? Porque tienen mantenimientos mucho más elaborados. El personal que hace mantenimiento a estos equipos va a ser mucho más elaborado y, valgan verdades, para instituciones públicas que tienen poco presupuesto para el mantenimiento, sería algo que quizás con el paso de los meses y años no funcione. Entonces, lo que planteamos son tanques sépticos con sus pozos de perforación, dependiendo de si tenemos un terreno adecuado. En el caso que no exista ni red de agua ni red de alcantarillado, podemos plantear sistemas alternos como captación de agua, de manantial, pozo, agua superficial. No es muy recomendable, pero está en la opción, hay la opción. Y en el caso del desagüe, lo que ya habíamos hablado hace un momento. Entonces, en el caso, cuando estamos planteando sistemas alternos, ya no estamos entrando en el tema de instalaciones sanitarias. ¿Por qué? ¿Por qué ya no estamos entrando en el tema de instalaciones sanitarias? Porque todos estos diseños alternos son fuera de mi terreno. Al ser fuera de mi terreno, ya estamos entrando en vía pública, estamos hablando ya del área de saneamiento, ¿no? Que en este caso hay maneras para poder revisarlo o presentar documentación que avale un diseño previo. Para el caso de las redes complementarias, como había indicado al inicio, la red complementaria lo único que hace es traer la red existente a nuestro predio, nuestro terreno. Lo más probable es que cuando estemos en un proyecto y nos dicen no tienes agua ni desagüe. ¿Por qué? Porque la red pública de agua pasa a 3 cuadras de tu proyecto y la red pública de alcantarillado pasa a 2 cuadras de tu proyecto. Te dicen, no te puedo brindar el servicio, pero de ser necesario, o la palabra clásica que utilizan, de requerir el servicio, podrás realizar una red complementaria, un proyecto en el cual lo debes presentar y ser aprobado por el ente correspondiente. Si existe una EPS, la red complementaria lo va a revisar la EPS y ellos te van a aprobar esa red complementaria, tanto de agua como de alcantarillado. Si existe municipalidad que ve la parte de agua, ellos te tienen que aprobar el proyecto de la red complementaria. El PRONIET no te aprueba la red complementaria. ¿Por qué? Porque ya estás fuera del terreno. El que te debe aprobar ese proyecto fuera del terreno es el ente encargado, ya sea la EPS o la municipalidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando el revisor te pida la documentación de la red complementaria, tú lo que tienes que presentar es el documento de aprobación, la resolución de aprobación. Eso es lo que debes presentar. Lo único que nosotros vemos, revisamos y con el documento de aprobación, listo. Porque ya hay un ente encargado que te aprobó el proyecto. En el caso de que no exista, por ejemplo, red de agua, y uno plantee hacer un proyecto complementario, un sistema alternativo, en este caso una captación de agua, un pozo o manantial, el proyecto tampoco te lo aprueba el PRONIET. Lo que tú tienes que presentar ya son tus planos aprobados
con resolución. ¿Con resolución de quién? En este caso, con resolución del ente correspondiente. ¿Cuál es el ente correspondiente? La Autoridad Nacional del Agua. En este caso, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, ¿no? Como todos lo conocemos. Ellos son los que te van a dar el permiso para la explotación de este recurso hídrico. Entonces, ellos son los que te van a aprobar el proyecto. A nosotros lo único que nos tiene que llegar es la resolución de aprobación. Que bueno, también está colgada en su página, ¿no? Entonces, cuando el proyectista viene y dice, ingeniero, tenemos un proyecto alternativo para tener agua porque no tenemos agua. Esta es mi resolución de aprobación. Listo. Entonces, con eso se asegura de que el proyecto ha sido viabilizado, por así decir, por la autoridad correspondiente. Ahora, eso sí, tienes que presentar el análisis de calidad de agua cuando tú vas a tomar un efluente, sea subterráneo, superficial, etc. Ya terminando lo que es factibilidad, entramos a lo que es memoria descriptiva, ¿no? Vamos a ver más o menos todos los documentos que se tienen que presentar en un expediente. Entrando a memoria descriptiva. La memoria descriptiva, como bien dice su nombre, es un documento que me explica todo lo que tiene tu proyecto. Entonces, es lógico que una memoria descriptiva tenga 3 páginas, 5 páginas. Creo que sería muy resumido si presentamos todo el proyecto en 5 páginas. Una memoria descriptiva bien elaborada puede tener 20, 25, 30, hasta 40 páginas. Entonces, no tanto nos vamos por la cantidad de hojas, sino por lo que tiene, por la comida que tiene este documento. Como ven en la pantalla, bueno, espero que se vea un poquito mejor. Como ven en la pantalla, hay un índice de lo que tiene una memoria descriptiva. Este índice me dice lo mínimo que debería tener, ¿no? Introducción, datos generales y lo más importante, descripción del proyecto o descripción de los sistemas proyectados. En este caso, en introducción y datos generales creo que nadie falla. Todos sabemos cómo se presenta correctamente una memoria descriptiva de cualquier especialidad. Pero cuando entramos al tema de descripción de instalaciones sanitarias, se describe el colegio, tiene servicio de agua, se alimentará por una tubería tal y llegará el agua a todos los ambientes. Descripción de un párrafo. En el caso del desagüe me dicen el proyecto tiene salida a red pública y el drenaje algo parecido. Entonces, esa no es una descripción correcta. ¿Por qué? Una descripción correcta debe indicar paso por paso cada elemento del sistema. En el caso del agua, desde la colección domiciliaria, línea de alimentación a cisterna, cisterna tanque elevado, succión e impulsión, línea de distribución, todo, que obviamente está indicado acá. Ahora alguien me dice, ingeniero, pero acá también dice, por ejemplo, fuente alterna. Ah, bueno, si no tienes fuente alterna, no es necesario. O sea, esto es lo que debería tener. ¿Puedes quitar algo acá? Sí. ¿Puedes agregar algo más? También. Esto es un modelo que puedes seguir. No necesariamente esto es la verdad. Entonces, pero sí lo que quiero indicar es que se debe describir todos los sistemas que tú estás diseñando. ¿Por qué? Porque si tú diseñas algo y el plano, que es un elemento frío y no habla conmigo, me puede presentar algo que yo no te entiendo. Un dato que tú lo has sacado de tu análisis, pero que no lo has puesto en ningún lugar. Entonces, si en el plano está, y yo no te entiendo, ¿qué voy a hacer? Observación.
Pero si en el plano está, no se entiende, pero en la memoria descriptiva me lo explicas, entonces ganamos tiempo. Por eso se llama memoria descriptiva. Tienes que poner todo con lujo de detalles ahí, para que la revisión, y no solo la revisión, sino que cuando lo lea quien sea, pueda entender lo que usted como profesional ha diseñado. Entre otros, lo que es planimetría. La planimetría, que es lo más importante, por así decirlo, está dividida en los tres sistemas que ya hemos hablado: agua, desagüe y drenaje. Nada más. Ahora, si tienes plan de tratamiento, está dentro del desagüe. ¿Lo puedes poner aparte? Sí, también. Si tienes percolación para el sistema de drenaje, va dentro del sistema de drenaje. O sea, son tres sistemas. Ahora, lo dividimos en redes internas, redes externas, detalles, entre otros. Si queremos ser más específicos respecto al agua, redes exteriores, redes interiores, cisterna tanque elevado y detalles. Si hablamos del desagüe, igual, redes exteriores, interiores, detalles. Y en el caso del drenaje, simple, red general y plantatechos. Ahora, indican las de tratamiento si es necesario, obvio. Pueden ser sistemas alternos si son necesarios, red complementaria si son necesarios. Pero lo básico, lo que ya les indiqué. Podemos apreciar una imagen donde vemos un plano de redes exteriores. Si bien redes exteriores, su mismo nombre lo dice, lo mínimo que debe tener es lo que se encuentra ahí. Las redes exteriores, fuera del ambiente. Desde la conexión domiciliaria hasta el ingreso a cada ambiente donde exista un aparato sanitario. ¿Qué más debe presentar el plano? Leyenda, especificaciones técnicas, algunos detalles constructivos, entre otros. Ahora, la leyenda obviamente tiene que ser compatible con el plano que yo estoy presentando. No pueden poner leyenda o leyenda de agua, desagüe, drenaje o especificaciones de agua, desagüe, drenaje cuando solo hay agua. Entonces hay que tener cuidado con eso. En siguiente imagen podemos ver lo que es una red interior. Si bien en el plano no se aprecia muy bien, ya que la siguiente lámina se apreciará mejor, solo vemos redes interiores hasta el ingreso. Y existe una etiqueta donde me indica de dónde viene, o sea, de dónde está la red exterior, o en qué plano está la red exterior, ¿no? Y debe estar bien indicado. Datos que deben ir acá, igual leyenda, especificaciones técnicas, detalles constructivos y el plano clave para saber en qué parte de mi planimetría general se encuentra lo que yo estoy mostrando en este plano. En esta imagen sí podemos ver lo que es las redes interiores con más detalle. Podemos apreciar que se pueden ver todos los accesorios, los diámetros, las subidas, válvulas y leyendas necesarias, etiquetas necesarias. Si se puede apreciar, se ve que tiene todo de manera muy clara, no queda nada al aire. Ahora, ¿esta es la manera de presentar universal? No. Puede presentarse de la manera que crea el proyectista, siempre y cuando tenga todos los elementos de manera clara. Entonces, debemos que tener mucho cuidado con esto y presentarlo a la escala adecuada, porque mi plano general puede estar en una escala en 1000 y veo toda la institución, pero esto lo debo presentar en una escala que corresponda para yo poder revisar de la manera correcta. Y más que todo, presentación es la manera de presentación de cada profesional que debe darle un correcto acabado a sus planos.
Entrando a lo que es sistema de almacenamiento, bueno, más que sistema, porque pertenece al sistema de agua, a lo que es almacenamiento, nos tocamos con lo que es cisterna y tanque elevado. La cisterna y tanque elevado son elementos principales que tienen que ser presentados de una manera adecuada. ¿A qué se refiere esto? Las vistas, planta y corte. Siempre van a presentar vista en planta y vista en corte. Pero lo que mayormente fallamos es que presentamos un corte o a veces dos cortes que no necesariamente son necesarios solo dos o solo uno. ¿Por qué? Porque tengo ingresos por la derecha, por la izquierda, adelante, atrás, y un solo corte no me presenta todos los detalles que uno requiere revisar. Entonces, la idea es que se presente cantidad de cortes necesaria para visualizar de manera correcta lo que yo estoy diseñando. Ahora, me puede decir, ingeniero, entonces siempre tengo que presentar 3, 4 cortes. No, depende de la pericia del que está diseñando. Porque si yo acomodo mis ingresos y salidas, de repente en 2 cortes se ve todo y no tengo por qué pedirte más de lo necesario. Entonces depende también mucho de la pericia del profesional. Obviamente no olvidar la leyenda, especificaciones técnicas, los isométricos de las bombas, los datos de las bombas, todo eso se debe presentar en el plano donde está la cisterna y el tanque elevado. Respecto al sistema de desagüe, es muy parecido a lo que estamos viendo, lo que les indiqué con respecto al agua. Planos de redes exteriores, planos, y en este caso tenemos en la imagen las redes exteriores. Podemos apreciar que tenemos desde las salidas de cada ambiente, pasando por sus cajas de registro, las líneas exteriores, hasta la conexión domiciliaria, ¿no? Como podemos apreciar abajo. Si en este caso tendríamos tanque séptico, se debería ver cómo llega hasta el tanque séptico. En este caso tenemos conexión domiciliaria, entonces vamos a llegar solo hasta la conexión domiciliaria. Lo demás es lo mismo que ya dije anteriormente: leyenda, especificaciones técnicas, detalles constructivos, etc. Redes interiores, todo lo que tiene que ver con la parte interna. La diferencia entre las redes interiores de agua y las redes interiores de desagüe es que se tiene que presentar una planta techo donde llegan las ventilaciones, ¿no? Estas tienen que llegar siempre al techo, todas, y elevarse 30 centímetros como mínimo del techo. Detalles constructivos, entre otros. Podemos ver en esta imagen, ya más a fondo, lo que son las redes interiores. Podemos apreciar, igual que en agua, los accesorios, diámetros, etiquetas, las ventilaciones, por donde suben, y las salidas. Las salidas hasta la caja de registro de cada uno. Entonces, creo que es lo básico. ¿Puedes mejorar esto? Sí se puede, pero esto es lo básico, lo mínimo que debería tener. Respecto al plan de tratamiento, bueno, en este caso, tanque séptico, podemos ver igual, vista en planta, vista en corte, tanto del tanque séptico como de las pozos percoladores, zanjas percoladoras o de absorción, como quieran llamarlo. Se tiene que presentar igual, vista en planta, vista en corte, largo, ancho, y de preferencia, si hay mucha longitud, un perfil hidráulico de cómo está diseñado y a qué nivel está con respecto al terreno. Como ya lo dijimos anteriormente, el tanque séptico nos basamos en la IS 020.
El sistema de drenaje solo presenta mayormente dos planos, el plano general y el plano de techo. El plano general, como se ve, es el plano del primer piso, donde se ven las canaletas, las montantes, las cajas, las rejillas, donde se ve todo eso. Y las salidas, ¿no? Las salidas de evacuación. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser cuatro, las que son necesarias, para no complicarnos con un diseño que de repente sale muy profundo. Igual debe presentar leyenda, especificaciones, detalles constructivos de ser necesario. La planta techos, bien se puede presentar como algo general, una planta general de todos los techos, también se puede presentar por módulos, modular, donde indique claramente lo que es el tipo de canaleta, la forma de la canaleta, las bajadas o montantes, el diámetro de estas, el diámetro de las canaletas y, lo más importante, los niveles de inicio y de final respecto a los niveles de techo, claro está. Como se puede apreciar, tenemos un plano modular donde se ve la pendiente, se ve la dirección, los niveles, los diámetros, entre otras cosas. Plano de detalles. Si bien ya hemos presentado detalles en los demás planos, podemos presentar un plano de detalles general, ¿no? Donde esté agua, desagüe o drenaje, si es que ya has colocado detalles en los demás planos, o un plano de detalles por sistema, agua, desagüe y drenaje. Obviamente no va a ser un plano A1, ¿no? Puede ser más pequeño, ya depende de ustedes cómo hacen la presentación. Yo recomiendo que sea un plano de detalles por especialidad. Plano de pozo, en este caso, cuando tenemos un sistema alterno, podemos presentar el plano ya sea de captación de manantial, pozo o captación superficial. En este caso, ponemos el ejemplo del pozo, donde se ve la bomba sumergible que va a bombear hacia un tanque. Previo a ese tanque se coloca una cloración para, por más que sea el agua más limpia, siempre debe ser clorada, y de ahí llega al tanque de almacenamiento, que a su vez bombea el agua hacia un tanque elevado. No hay mucho que indicar para este caso. Memoria de cálculo. La memoria de cálculo que ustedes van a presentar no solo es la hoja de Excel donde están todas las celdas, sino es el documento en Word, igual que una memoria descriptiva, donde colocas todos los cálculos, lo unes, lo juntas y me presentas en un solo documento, tanto el sistema de agua, desagüe y drenaje. Obviamente tienes que presentar las hojas de cálculo, porque ese es el sustento de dónde han salido esos datos y el resultado de tus cálculos. Entonces se presenta las dos. Si bien existe una división, como vemos acá, cada sistema tiene sus particularidades. En este caso del sistema de agua, se ve todo lo que tiene que ver con conexión domiciliaria, línea de alimentación, cisterna, tanque elevado, el bypass, el sistema de distribución, la línea de succión, impulsión, ¿no? El más desfavorable, máxima demanda simultánea. Todo eso se tiene que considerar y se tiene que plasmar en tanto las hojas de cálculo como en la memoria de cálculo. Sistema de desagüe. En el sistema de desagüe es más sencillo, ¿no? Es lo más sencillo para el especialista. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que tiene que dimensionar, uno, son las redes externas, las cajas,
y la conexión. Nada más, sencillo. Y es prácticamente sumar y restar. No hay mucha ciencia en esto. La dificultad viene si tienes plan de tratamiento, tienes que hacer el test de percolación, si tienes que hacer un rebombeo. Ahí viene la dificultad. Pero si no tenemos eso, es una hoja de cálculo que te debería salir pues en 1 hora, 2 horas como máximo, si has tenido bien mapeado el proyecto. Y en el caso del sistema de drenaje, lo único que tienes que ver, o para mí lo más importante, es la intensidad de lluvia, ¿no? Identificar bien dónde vas a tomar tu punto de partida, en este caso tu estación meteorológica, para tomar tus datos, ¿no? Mayormente no hay estaciones meteorológicas cerca de nuestros proyectos, entonces se toma la más cercana. La más cercana, obvio, que tiene que tener o compartir las mismas características de la zona donde estamos teniendo el proyecto. Teniendo eso, sencillo, porque de ahí lo demás, división de áreas y nada más. Entonces, lo que debes presentar en lo que es drenaje, como indicamos acá, cálculo de intensidad de lluvia, áreas de influencia, dimensión de las canaletas, de las montantes y dimensión de pozo, percolador, si es que no existe red pública de drenaje. Bueno, metrados es algo que todos manejamos, sabemos cómo se presenta. Son 2 documentos, tanto el detalle de metrados como el resumen de metrados, y se deben presentar en formato editable. El resumen de metrados, pues simple, ¿no? Nombre de la partida, unidad y cantidad. No hay mayor ciencia en eso. El detalle de metrados. Acá es donde a veces hay problemas. En el caso del detalle de metrados, me tienen que indicar, o se tiene que indicar claramente lo que la partida o el sustento de lo que tú has puesto en el resumen. ¿Cómo ha llegado ese valor? Es fácil cuando es unidad, pero cuando son metros cúbicos, metros cuadrados, ya tiene un poquito más de complicación. Entonces se tiene que tener claro el detalle de metrados. Algo un poco más, donde más uno se equivoca, es cuando presentamos las partidas globales. En las partidas globales, mayormente sale una unidad, un global. Y en el ¿dónde me muestras todo lo que tiene ese global? Obviamente en el detalle de metrados. En el detalle de metrados me tienes que presentar todo lo que tiene ese global. Por ejemplo, línea de impulsión. La línea de impulsión, cuando lo presentan, se presenta como unidad, como global. Pero cuando vamos al detalle de metrados, vamos a ver que dentro de esa línea de impulsión existen codos, tuberías, accesorios, válvulas, abrazaderas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy concisos. ¿Por qué? Porque el revisor te va a revisar, valga la redundancia, todo. Y yo me doy el lujo o el trabajo de revisar partida por partida. Si alguien ha sido revisado por mí, sabrá que es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra cosa es que la numeración también tiene que ser pues correlativa, como se está armando el expediente. Especificaciones técnicas, no hay mucho que decir ahí, simplemente que sea compatible con el metrado que estás presentando, que la numeración sea la misma, que los nombres de las partidas sean la misma, simplemente eso. Ahora, lo mínimo que debe presentar cada especificación, lo que indica en el cuadro, descripción, materiales, unidad de medida y forma de pago, ¿no? Es lo mínimo que debería presentar. El plan de contingencia, si bien
si bien el plan de contingencia es un documento que presenta o que revisa la especialidad de arquitectura, también es un mini proyecto. ¿Por qué? Porque lo revisa estructuras, eléctricas, sanitarias. Entonces, lo que se debe presentar en un plan de contingencia de sanitarias, son lo mismo que es presentado en el expediente completo. Lo mismo. Memoria, planos, cálculos, metrado y especificaciones técnicas. Lo mismo. No solo presentar planos o memoria, tienes que presentar lo mismo. Obviamente es más pequeño, si menos riguroso, podría ser, dependiendo de lo que se esté diseñando. Pero se tiene que presentar igual. Documentos complementarios. Estos documentos van a ser necesarios, depende del proyecto. ¿Cómo qué? Pase de servidumbre. Esto lo utilizo cuando tengo que usar el terreno del tercero o un terreno de la municipalidad o de la comunidad. ¿Y por qué debo utilizar esto? Porque a veces mis redes no pueden salir por la vía pública que está al frente de nuestro predio, sino tiene que salir por otro lado, por X motivos, topografía, porque la red está por otro lado, porque tenemos no tenemos un área donde mandar nuestros aguas residuales, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos un documento de libre pase de servidumbre para garantizar que se han hecho las gestiones en la etapa de proyecto y que al momento de la ejecución no tengamos ningún problema con el dueño de ese lugar. Entonces, este documento está firmado por el dueño del terreno que va a ser afectado y por las autoridades correspondientes. Este documento nos sirve a que nadie se pase de vivo cuando se realice la ejecución y de repente le diga, no, yo no sabía que me tienen que pagar. Pues no, si existe ese documento, nada, no se le paga nada, porque ya estuvo conversado anteriormente y zanjado, por así decirlo. Donación de sesiones de terreno. Mayormente esto se necesita cuando necesitamos una zona para nuestra planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque el sistema percolador, que es el más usado, necesita unas distancias mínimas con cualquier estructura. Entonces el terreno ese de la institución es pequeña, es muy pequeño. Entonces necesitamos llevar nuestro sistema de tratamiento a otro lado. Entonces necesitamos un nuevo terreno, una nueva área. Pero esto va a ser válido si este terreno pasa a nombre del Ministerio de Educación. Por eso necesitamos el documento de donación o cesión de terreno. Esto obviamente debe ser planificado desde un inicio. La aprobación de la municipalidad de una red complementaria, como ya les había indicado, la red complementaria lo aprueba o la municipalidad o la EPS. Carta de compromiso, si por ejemplo necesitamos una cuneta en nuestro frontis de la institución, pues coordinamos con la municipalidad para que realice ese pequeño trabajo y apoye para que nuestro diseño salga por ahí. Entonces son coordinaciones que se realizan en la etapa del proyecto que deben finalizar en un documento firmado y legalizado. Aprobación de la explotación del recurso hídrico por el ANA, la resolución que habíamos hablado anteriormente, tiene que ser también adjuntado, que esto es un documento complementario. El test de percolación, bueno, esto se necesita cuando tenemos zanjas de percolación o pozos de percolación, tenemos que presentar un informe del test de percolación indicando la capacidad de infiltración del terreno. Bueno, pasamos a una de las últimas imágenes, lo más interesante, errores frecuentes. Ya hablamos
ya hablamos de lo que es la factibilidad de servicios. Entonces, haciendo un resumen, un error frecuente es que me presentan declaración jurada o un documento de la municipalidad que dice el terreno sí va a ser alimentado por agua potable, o el terreno ya tiene conexión domiciliaria, o sí se le va a dar el servicio, nada más. No me presenta nada más. Ese documento no vale, porque no me dice nada. No me dice nada para que yo pueda diseñar. Eso es un error frecuente, porque cualquier revisor no te lo van a validar. Te van a decir, vuélvelo a tramitar. Entonces, antes de que pase eso, ya con esto saben que si no tiene los datos que se indicaron al inicio, ese documento no pasa. Otro error, por ejemplo, y esto es muy frecuente, es que cuando el proyecto pasa a especialidades, a la revisión, se junta o se reúne especialista y revisor. Se le indica, ingeniero, ¿cómo va el avance? Ah, muy bien, ingeniero, se está avanzando y estamos arreglando nueva arquitectura, tal. Listo. Pero no se indica la problemática. ¿Cuál es la problemática? No tengo factibilidad, no tengo terreno para mi plan de tratamiento, no hay presión. Entonces, cuando nos indican que falta esto, estamos a un mes y medio, y cuando estamos a punto de acabar, dice, ingeniero, no hay factibilidad. Pero ¿cómo que no? ¿No que estábamos bien? No, mire que no ha salido, se han demorado. Entonces esto perjudica al revisor, ¿no? Al contratista o al proyectista. Entonces, lo que nos perjudica es que el tiempo de revisión del proyecto se alarga. Perjudicados ustedes. Entonces, desde el primer día se debería indicar cuáles son las restricciones que tenemos. ¿Para qué? Para que el revisor te apoye y te dé alternativas a tu proyecto. Porque a mí no me conviene atrasarlo. Yo lo que deseo es que el proyecto salga. Entonces mi función como revisor es darte las alternativas y que tú tomes la que más creas. Al final es tu proyecto. Entonces esa es mi función. No trabar, sino apoyar y que salga lo antes posible. Ahora, otra traba que a veces tenemos es que el responsable de la especialidad no es especialista. Ahora, eso no quiere decir que yo esté en contra de que el responsable no sea ingeniero sanitario. Puede ser civil, arquitecto. Si tiene los conocimientos, bienvenido sea. Pero ¿qué atrasa? Atrasa que si fuera un especialista, un colegio te lo saca en un mes. Si es que tenemos arquitectura completa. Y no es por sacar a ningún arquitecto. Pero también se demora cada una de las especialidades lo que tenga que demorarse. Pero si tuviéramos arquitectura completa, en un mes máximo, con metrados y todo lo demás. Pero al no ser especialista, lo que pasa es que dilatamos. Entonces, la recomendación es siempre, dependientemente de que sea sanitario o no, porque personalmente a mí no me importa, es que el que realice el proyecto tenga conocimiento. Ahora, otro tema es que lo firma. Ya si la firma, ya tiene que ser pues un ingeniero sanitario. Pero normalmente nosotros no tenemos trato con los que firman, sino con los que lo realizan. Y a mí me preocupa el que lo realiza. Entonces, si se va a realizar el proyecto, de preferencia que sea alguien que tenga conocimientos para poder avanzar con el proyecto y culminarlo, que es nuestra meta. El plan de contingencia, a veces el plan de contingencia nos presenta un plano, nos presenta una memoria, incompleto total.
Y recién ahí se dan cuenta que tienen que presentar metraje, especificaciones, planos totales, factibilidad para la contingencia. Entonces desde ahorita ya se va indicando que el plan de contingencia es un mini proyecto que debe tener todos los mismos documentos que se presentó en el expediente principal. Y bueno, algo que a veces se olvida, está ahí de relleno, es que cuando hacen una captación de pozo, una captación de manantial, siempre se debe incluir el análisis de agua. Igual, para el caso de la infiltración, siempre deben presentar su informe o su test de perforación. Siempre. No diseñar y el test, cuando se le pregunta, ¿ay ingeniero, ya diseñaste? Sí, está todo listo, de dimensionado, ya, tu test. Y recién se ponen a pensar, no hacer el test, que es algo sencillísimo, pero tú no puedes diseñar sin un test de percolación. ¿Por qué? Porque si tú diseñas con un test de percolación imaginario o asumido, corres el riesgo de que ese terreno sea malo y se sature. Y en 2 meses sale el desagüe por la superficie. Ya no vale. Y clausurar los baños. ¿Es así? Sí, ha pasado. Yo lo he visto. Entonces, no es un simple, yo asumo. No, traten de que sea lo más real posible. Porque aquí sabemos todos que esto se puede inventar. No debería ser. Pero al final, ¿quién tiene la responsabilidad? El que va a firmar. Y él se va a ganar toda la responsabilidad. No yo, sino el que va a firmar. Ya respecto a errores frecuentes, igual ya con vista a imágenes, podemos ver un diseño erróneo y un diseño correcto. ¿Por qué erróneo? Si vemos en estos planos, al lado izquierdo, vamos a ver un diseño que a duras penas por ahí veo unos cuantos diámetros, los puntos de agua no están ubicados correctamente, no hay válvulas, simple, es un trazo inicial. Si esto me presenta como trazo inicial, válido, pero si me presenta como proyecto final, no vale, porque me falta un montón de detalles. Abajo, ¿qué vemos? Sistema de desagüe de 2 servicios higiénicos que está pasando por el medio de una pared, por el medio de una columna, que definitivamente no va. ¿Por qué? No puedes pasar ningún elemento estructural. Primero, que el estructural te va a decir cambia todo, pero si no te dice, tú debes saber, no puedes pasar ningún elemento estructural, no puedes pasar pared ni siquiera. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar pared? Porque si se malogra esa tubería, ¿cómo la cambias? ¿De buena pared? Un poco más complicado el proceso constructivo para cambiar la tubería. Entonces, por eso no se puede. Aparte, no se puede, ¿por qué? Porque cada baño debe salir de manera independiente a una caja de desagüe. No puedes juntar 2 baños. ¿Por qué no puedes juntar 2 baños? Porque si malogras uno, tienes que cerrar los 2. Entonces, si se malogra uno, que se malogre uno. No se debe ver afectado el otro. Entonces, por simple lógica, no se debería hacer así. Vemos acá que es el mismo plano, es el mismo lugar, solo está rotado, pero ya corregido. Cada uno sale independientemente, se muestran los diámetros, accesorios, las ventilaciones, por donde suben, y ya no pasa por ningún elemento estructural. Cada uno sale a su propia caja. ¿Puede mejorarse este diseño? Sí, puede. Pero si fue la presentación, fue validada. Muy parecido, vemos al lado izquierdo, diseño preliminar, presentado como final, obviamente no es válido. Se ve diseño donde se aprecian mucho mejor las tuberías, diámetros, las salidas donde continúa el plano, los puntos de llegada. En un plano, siempre lo que debería resaltar en un plano sanitario
son las tuberías, los diámetros, las válvulas. No debe resaltar la arquitectura ni la estructura, debe resaltar la parte sanitaria. Otro error, por ejemplo, la conexión domiciliaria. Vemos al lado izquierdo una conexión domiciliaria que a las justas se ve el diámetro, el medidor, no presenta válvula general. Ahí está su diámetro, no sé de dónde se conecta, no veo la red pública, pero veo al lado contrario otro proyecto donde ya ha sido mejorado y se ve todos los detalles, hasta de más a veces, pero mejor, porque tengo todos los detalles que necesito. Entonces veo la red pública, la tubería, la conexión domiciliaria, la tubería de alimentación, la válvula check, la reducción, la válvula de control, todo. Entonces hay una gran diferencia entre las dos presentaciones. Otro error, este sí no es tan frecuente, que me presentan en un mismo plano agua y desagüe. Totalmente incorrecto. Cada sistema tiene su propia presentación, su propio plano. A un lado lo negativo, a otro lado una presentación de un proyecto donde solo se ve la red de agua, como debería ser, solo un sistema con plano. Y para acabar, un tanque elevado. No sé si me pueden decir qué diferencia hay en ese tanque elevado, si alguien notó. Hay una gran diferencia y hay otras que pueden pasar desapercibidas. No sé si se logra ver. ¿Alguien se anima? Los niveles. Se gana 2 respuestas a la pregunta. No hay una gran diferencia. ¿Están igualitas las dos? Las ¿O alturas, están con línea más fuerte? las alturas libres. Nadie. Ya. Si bien vemos que al lado izquierdo se ven las tuberías, se ve una que otra válvula, los diámetros, Muy básico. nos falta niveles, por ejemplo. Niveles de agua, niveles de ingreso, por dónde ingresa el agua, por dónde sale, nivel de salida del rebose, nivel de salida de la línea de limpieza, nivel del techo, y uno que otro nivel, pero me falta datos. ¿Qué más me falta ahí? ¿Se ve por dónde ingresa la persona que va a limpiar ese tanque elevado? ¿Se ve la escalera? No se ve, ¿no? Y se ve que cuando sube esa persona arriba con sogas y con su arnés y subió tipo escalada de montañas, porque no tienes una escalera, de repente se subió, se mareó y no tuvo dónde agarrarse y se cayó. Y bueno, no sabemos qué pasó. Entonces, un elemento principal importante que no se toma mucho en cuenta es el barandal y la escalera. Porque hay personal que va a subir a limpiar. Y por motivos de seguridad se debe presentar. A veces en la arquitectura tampoco lo consideran, también se olvidan. Bueno, si se olvidaron ellos, nosotros tenemos que hacerlo acordar. Entonces, al lado izquierdo y derecho, podemos ver un tanque que tiene mucho más detalle, ¿no? Se tiene todo lo que debe tener: niveles, cotas, marcada ingreso, salida de las tuberías, su escalera, su barandal, y todos los datos que pueden ser necesarios. Entonces hay una gran diferencia entre una presentación maso y una presentación correcta. Obviamente todo se va afinando conforme uno gana experiencia. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero no haberlos aburrido este horario de... Me he dormido. Pero espero no haberlos aburrido a ustedes, señores, señoras,
ingenieros, ingenieras, arquitectos, público en general. Estoy a su disposición para cualquier pregunta, si es que tienen, sea cual sea, de la especialidad, y podemos absolverlos. No duden en preguntar hasta las cosas más sencillas o hasta las cosas un poquito más complicadas. Muchas gracias por su atención. Para la ronda de preguntas nos ayudan levantando la mano para acercar el micro para hacer la consulta, por favor. Sí, me escucho. ¿Alguna consulta? Ahí voy a consultar. Ingeniero, una consulta. En la especialidad, no, para la firma, tiene que ser un ingeniero sanitario neto, porque acá en nuestra región existe, ¿no? Ingeniero sanitario ambiental. Creo que ingeniero neto sanitario en la región no lo hay. En Lima, ¿no? En Lima, en Arequipa. Ya, sí, es una pregunta Gracias. muy importante, gracias. Sí, bueno, hemos tenido mucha controversia con ese tema, tanto allá como en la zona donde de repente es más álgido ese tema, ¿no? Que es acá. La norma, si ustedes leen la IS 010, dice ingeniero sanitario, a secas, ¿no? No te da margen de maniobra por ahí que uno pueda jugar. Ahora, sí o sí, para mí, podría ser un especialista de sanitaria ambiental. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he revisado la currícula y llevan curso de instalaciones sanitarias. Pero lamentablemente también estamos sujetos a normativas superiores a nosotros. Y en este caso, consultando con un personal de Contraloría, amigo mío, le hice esa misma pregunta hace un año casi atrás y me dijo, bueno, si alguien se quiere sumir o pegarse a la norma, te pueden hacer problema, lamentablemente, ¿no? Y no estamos exentos a que alguien venga, ingeniero o responsable, y se pega a la norma y nos dice, ¿por qué has aceptado a un ingeniero que no sea sanitario? Netamente, ¿no? Entonces, mientras en el reglamento no tenga variación, personalmente y en la entidad se ha visto que sea un ingeniero sanitario, ¿no? Ahora, sí hay esa problemática en Puno, también sé que en otras regiones también hay, pero bueno, hemos tratado de apoyarnos de la manera en que el que lleva la especialidad, ¿no? El que lleva a cabo la especialidad, sea el ingeniero sanitario ambiental o un civil o un arquitecto, que tenga conocimiento, pero el que ya tenga que firmar el proyecto sí sea un ingeniero sanitario, ¿no? Titulado y colegiado. Esperemos que más adelante pueda haber una variación en eso, pero ya no está en nuestras manos. ¿Alguna consulta más? ¿Queda todo claro? El plan de contingencia, Ahí está. lo que es respecto a plan de contingencia, lo que es los servicios básicos, en este caso, tema de agua, creo que va a ser alternativo, ¿no? Como es provisional, ahí se va a requerirse también la autorización empírica por el plan de agua. Una pregunta. La otra pregunta es fase de servidumbre, en caso que se requiere para instalar algún plan de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel de documento se requiere para este caso? ¿Un documento notariado, un documento bastante estaturizado o una acta? ¿Qué niveles de documentación estarían aceptando con esto? Ya, gracias. Sí, es interesante. Respecto a lo que es documentos alternativos para el plan de contingencia, si hablamos de lo que es el diseño interno,
de todo lo que tenga que ver dentro del predio, y es manejo del revisor, ¿no? ¿Qué tanto puede ser que sea lujo de detalles? Pero si estamos fuera de el terreno, sí la documentación va a tener que ser la misma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en fase de servidumbre, por más obra que sea de un mes o de días, el dueño se va a ver afectado. Y puede que quiera sacar ventaja cuando se ejecute la obra, ¿no? Porque al inicio, cuando solo se habla, todo el mundo dice, sí, te voy a apoyar, que los niños del país, y sí, puedes pasar por mi predio. Bacán, buena voluntad. Pero ¿quién dice que de acá a un año, año y medio, que se apruebe el proyecto, se dé financiamiento, siga con esa actitud? O ya no el dueño del terreno. Porque el dueño del terreno puede ser el papá, pero ya no está el papá, están los hijos. No, yo no sé nada, por acá me pagas. Entonces, sí o sí debe haber un documento. En este caso, tiene que ser pues legalizado y firmado por ambas partes. Dueño y, en este caso, gobierno local o gobierno regional, depende de quién esté realizando el proyecto. Pero sí o sí. ¿Por qué? Porque con eso te avalas que nadie te puede decir lo contrario. Puede venir hijo, sobrino, tío, primo y dice, no, aquí más, no, acá está el documento. Que ya se firmó, no puedes pedir algo después de, porque ya hubo. Entonces, obra, por más que sea un año, o un mes, o 2 meses, se tiene que presentar una documentación, porque ya estás fuera del predio. Si es dentro del predio, puedo decir, ingeniero, ¿sabe qué? La memoria descriptiva con la memoria de cálculo lo podemos unir para que no presente tantas hojas, o si no, en un mismo plano me presenta redes interiores, redes exteriores, ya eso puede ser manejable, pero es todo dentro. Si se va a hacer una captación, sí o sí se le tiene que pedir permiso a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Bueno, eso es lo legal. Que de la manera como a veces lo hacemos no sea así, es otra cosa. Pero si estamos presentando un expediente técnico al Estado, todo tiene que tener su documentación en regla o correcta. Es lo que tenemos que hacer para no tener problemas luego cuando se ejecuta el proyecto o cuando nos inspeccione Contraloría. Que ellos no vienen y dicen, ah, no, quizás el problema fue porque ha variado. No, ellos dicen, ¿esto por qué lo aprobaste así? No, mal, ya listo, boom, denuncia frente. Y así son. Porque sí, hay que tener cuidado en toda esa documentación. ¿Alguna otra pregunta? Listo, creo que sería todo. Muy bien, gracias por su tiempo, gracias por no aburrirse. Será hasta otra ocasión, o si alguien quiere volver a escuchar la charla, hasta mañana. Que tengan buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes.